Bueno, mientras baja el consejero que dice que tarda 2 minutos, les presento a Alberto Brito. Para el que no lo conozca, fue profesor de muchos de los biólogos en temas marinos. Hoy en día pues está reconocido no solo a nivel local, sino a nivel ni siquiera nacional, a nivel internacional. Primero, buenos días a todos. La primera parte es un poco larga la charla, espero que no se aburran, por eso he puesto muchas imágenes. La primera parte habla de cómo es la biodiversidad marina en Canarias. En gran medida todavía no la conocemos bien. Conocemos bien los fondos costeros, hasta 50 o 100 metros más, porque siempre siguen apareciendo peces. Claro, eso comparado con territorios similares de Europa o de África es una biodiversidad altísima para la longitud de costa que tenemos nosotros. Para que se hagan una idea, uno piensa que en la costa africana hay más peces que en Canarias. Hay más kilos de peces, más biomasa, pero no más especies. Nosotros tenemos muchas más especies que las que hay en el Sáhara. Y en cualquier sitio del Mediterráneo, con la misma longitud de costa, nosotros le ganamos con diferencia. De manera que lo que tenemos es mucha biodiversidad. Poca biomasa, porque las aguas son poco productivas. La tasa de endemicidad es baja por la propia situación geográfica y la oceanografía de Canarias, que ahora veremos en una imagen. Tenemos la ventaja de que los fondos profundos están cerca de la costa, por lo tanto los grandes pelágicos se mezclan con la interaccionan con la zona costera. Tenemos poblaciones de grandes pelágicos residentes, como la foto que ven abajo, de un sifio en la isla del Hierro, donde tenemos dos especies de sifios que nacen y mueren en el hierro siempre. Lo mismo que ocurre con los calderones, en el sur de Tenerife. Tenemos especies que están al borde de la extinción en otros sitios del mundo, como el angelote, que lo tiene en el medio, y sin embargo nosotros tenemos una población estupenda. El hecho de no pescar de arrastre nos permite tener esos grandes valores. Por lo tanto, si con esa biodiversidad tan alta y una composición biogeográfica muy heterogénea, por las razones que veremos luego, una mezcla de especies cálido-templadas, templadas y tropicales, las comunidades, por lo tanto, son originales. Nuestras comunidades pueden ser equivalentes a algo que hay en el Mediterráneo, pero la composición es diferente. La del Mediterráneo tiene su composición, la nuestra, la suya. Globalmente el bioma sería el mismo, ¿no? Pero con una composición distinta. Así que nos hace también particular. Incluso si nos comparamos con Madeira. Madeira, que está ahí al lado, debería tener algo parecido, pero su heterogeneidad ambiental es muy pequeña comparada con la nuestra. El número de especies de cualquier grupo en Madeira es muy inferior al nuestro. Y las comunidades igual. Por ejemplo, ellos, para hablar de una cosa concreta, ellos tienen una manchita de cebadal en el sur de la isla. Una manchita que está casi desaparecida, porque los barrancos meten una gran turbidez y eso les afecta mucho. Y nosotros tenemos unos cebadales extraordinarios por todas partes. Por lo tanto, tenemos un gran sumidero de carbono debajo del agua. Tenemos un gran productor de oxígeno y una serie de cosas que ellos no tienen. Y después muchas comunidades, por el hecho de que estamos extendidos de esos 500, 600 kilómetros, y ellos están en un espacio muy reducido, pues su heterogeneidad ambiental es muy pequeña comparada con la nuestra. De manera que estamos en un territorio especial. Endemicidad pequeña. Las razones de por qué la endemicidad es baja es por la misma razón que tenemos una alta biodiversidad. Es decir, estamos hiperconectados y tenemos un gradiente extraordinario. Y hay una conectividad, ya sea por distintos tipos de diásporas, esporas, larvas, fragmentos, etc. Y lo que tenemos, sí, ese gradiente desde Lanzarote hacia La Palma y el Hierro, nos permite que haya sitio para todo el mundo, ya sea de origen tropical, de origen templado, sahariano, etc. De manera que eso nos enriquece muchísimo. Y desde ahora se los digo, es nuestra grande salvaguarda frente al cambio climático. El tener ese gradiente térmico extraordinario que a veces llega a tener 4 grados en algunas épocas del año de diferencia entre Lanzarote y el Hierro. Eso, pues como lo pueden ver, con el cambio climático pues puede ayudarnos mucho a que no perdamos biodiversidad a nivel global del conjunto del archipiélago. La perderemos de algunas islas, pero del conjunto va a ser difícil. Mucho tiene que cambiar el mar para que eso ocurra.
Todos sabemos que las actividades humanas pues, crean impacto en el medio marino. Algunas las conocemos muy bien, otras se han valorado poco. Hoy en día los biólogos que trabajamos en el mar a nivel mundial sabemos que la principal fuerza de transformación de la biota marina es la sobrepesca, con mucha diferencia. Sí, el cambio climático es una fuerza emergente, su riesgo y también tiene una escala a nivel regional, mundial y regional en nuestro caso. Pero su problema es que hace sinergia con los efectos que nosotros creamos a nivel regional y local. Ese es el problema del cambio climático. No solo él en sí mismo, que aumenta la temperatura y que baja la acidez del agua, ¿vale? Que la radiación ultravioleta aumenta y afecta a las algas y otros organismos de los fondos costeros. El problema está en que nosotros nos encontramos con una biota deteriorada, sobre todo por la sobrepesca. Y esa sinergia es terrorífica. De manera que la lucha debería ser crear cuanta más resiliencia, mejor. ¿Cómo podemos crear resiliencia? Pues conservando mejor, haciendo bien la conservación. Yo no le veo otra solución. Vamos a ir viendo algunos casos curiosos para que vean lo que significa a veces un par de casos. El antes y el después de la única pradera que existía en Canarias de Sostera Norte, una fanerógama que solo vivía en la zona de Arrecife, protegida por esa barrera que tiene Arrecife, vivía dentro, era una pradera fantástica. En marea baja se quedaban secos, en marea alta todo el mundo pescaba en esa pradera y era preciosa. La descubrimos en el año 1988-89. Bueno, pues en 1990 un vertido de una de las fábricas de conserva la eliminó en una noche. En una noche, al día siguiente ya no existía la pradera, estaba todo flotando. ¿Cómo se produce eso? Por anoxia. Los restos que liberó la fábrica de conserva consumieron todo el oxígeno que había en el medio y las raíces se asfixiaron. Fue la demanda de oxígeno, se las cargó, se quedaron flotando. Bien, no la hemos recuperado. Les digo que esto ocurrió en el 90, 89-90. Septiembre o por ahí, con una marea baja muy fuerte, que durante el atardecer, eso contribuyó a que todo empeorara. Y hoy en día está, como ven ahí, desestructurado totalmente. Ese es el valor de las praderas de fanerógama, que estructuran el fondo, lo conservan, lo mantienen con las raíces, como hacen las plantas en tierra. Igual, en cambio, cuando las perdemos, no las recuperamos 20, 30 años, no recuperamos bien eso. Una gran pérdida, era la única que teníamos. Las otras tenemos más, pero si las perdemos, pues vamos mal. Lo que tienen abajo es el efecto de los erizos. Hoy en día, después de muchos trabajos, sabemos que la plaga de erizo está relacionada con dos procesos. Uno con la sobrepesca, que elimina a los depredadores, y el otro con la propia naturaleza intrínseca de cada isla. En el Hierro, por ejemplo, los erizos no son un problema, porque tienen depredadores de origen tropical especializados. Mientras que cuando vamos centrándonos en el archipiélago, yendo a las islas orientales, ya no están esos depredadores especializados o están en pequeñas proporciones, poblaciones muy limitadas. De manera que ahí todo va empeorando porque carecemos de esa fuerza. Veremos luego artículos donde se demuestra ese tipo de cuestiones. Esto es en Alegranza, antes y después en aproximadamente 4 años de diferencia. Los erizos van caminando, se lo van comiendo todo. Empobrecen el fondo, eliminan la comunidad estructurante que eran las algas, donde vivía todo el mundo asociado, etc. Ahora me van a permitir que me centre en algo que no se suele conocer, pero que nosotros sí sabemos que tiene una fuerza enorme. Para mí, la fuerza transformadora principal, que es la sobrepesca. La sobrepesca tiene efectos directos e indirectos sobre el medio ambiente. Los directos lo podemos entender, determinados artes de pesca rompen el fondo, lo desestructuran, etc. ¿no? Pero son más interesantes todavía los efectos indirectos. ¿Ven? El bacalao, ya no hay bacalao así en el Mar del Norte. Los bacalaos hoy en día son pequeñitos. Las huevas, ahora verán que las huevas grandes son de un bacalao grande y las huevas pequeñas de un bacalao hembra pequeña. Si eso significa que cuando tú sobrepescas,
los animales se defienden reproduciéndose antes de tiempo. Gastan la energía, en lugar de crecer, la gastan en intentar conservar la subsistencia de la especie. Entonces para eso estropeamos genéticamente las poblaciones de la sobrepesca. Esos son resumidos los efectos de la sobrepesca. Para no entretenernos mucho, pues lo ven y pasaré rápido a ver algunas cosas. Estos son cambios que a nosotros nos afectan, son muy interesantes. La sobrepesca cambia la dominancia y abundancia de las especies, porque a nosotros nos interesan unas especies y otras no. La pesca captura unas y otras no, dependiendo de lo selectivo que sea el arte. Entonces estamos modificando la estructura y la dominancia de las poblaciones. Y sobre todo buscamos animales que son depredadores. Nos gustan más los depredadores que los herbívoros. El único herbívoro o omnívoro que nos gusta mucho es la vieja. El resto no, nos gustan los carnívoros, nos gustan las amas, los meros, las cabrillas, no sé qué, todos depredadores. Y los depredadores hoy en día sabemos que son las especies clave que sostienen la estructura de los ecosistemas. Empezando por los tiburones, en la parte más alta, y en la parte más baja por los micrófagos. Los depredadores que comen presas pequeñas, pero sobre todo los que están en los niveles altos son los que sostienen la verdadera estructura del ecosistema. Y esto la ciencia hoy en día lo conoce muy bien. Hay miles y miles de ejemplos de cómo se han desestructurado ecosistemas enteros al quitar los depredadores. Por ejemplo, hay casos drásticos en Estados Unidos donde ha tenido una pérdida económica tan grande que es llamativa. Por ejemplo, perder los bosques de kelpo. ¿Saben lo que son los bosques de kelpo? Son bosques de algas enormes que tienen hasta 50 metros a veces de alto, que te quitan toda la luz. Es impresionante, un verdadero bosque dentro del agua. Bueno, pues cuando mataron las nutrias, porque se utilizaban las nutrias para hacer bolsos y cosas de estas, los erizos se le comieron todas las aguas, porque las nutrias mantenían a raya a los erizos. ¿Qué hicieron? Pues traer nutrias desde las islas Aleutianas otra vez a California para recuperar los bosques. Se recuperaron, sí, pero lentamente. Hoy en día los tienen en buenas condiciones otra vez. En nuestro caso no son nutrias, pero son los tiburones, son los meros, son los abates, son las amas, etcétera, los que mantienen la estructura y el equilibrio dentro del ecosistema. Nosotros hemos recuperado ese equilibrio solo en las reservas integrales de las reservas marinas. Ahí sí lo hemos recuperado. Ya veremos algunos casos. Claro, todo esto lo que hace es alterar lo que los biólogos llaman el proceso de cascada trófica, ¿no? ¿Quién se come a quién? Se altera completamente y al final nos ocurre como acabamos de ver con las algas y los erizos, que desaparece la comunidad de base, la que estructura el sistema. Si las algas de la fanerógama desaparecen, ahí ya no quedan los organismos que se asociaban. Y lo mismo pasa con un arrecife de coral o con un arrecife de coral de los profundos que tenemos en Canarias, debajo de 600 metros, lo que llaman los arrecifes de agua fría o de corales blancos. Les pasa exactamente lo mismo con estos procesos de sobrepesca. Vamos a ver, no sé si me salté una, no. Este es el caso que veían antes del el bicho grande y el pequeñito, en el caso del bacalao. El bacalao grande produce esa hueva enorme que tiene miles y miles de huevos más que la pequeñita. Sin embargo, la pequeñita se obligó a reproducirse en una talla que no tiene ningún sentido si la población está bien estructurada. Eso lo tienen aquí. Cuando esto es una población pescada, animales pequeños, cuando empiezan a reproducirse la cantidad de huevos está ahí en esa gráfica, ¿no? Pero tenemos pocos ejemplares de tallas grandes. Aquí tenemos la talla. En cambio, cuando una población no está pescada, como ocurre en una reserva integral de las nuestras, la estructura de tallas y la cantidad de soles está de aquí. Lo que hemos hecho es estropear todo esto, obligar a que se reproduzcan con una talla anterior. En lugar de reproducirse con esta talla, estamos consiguiendo que se reproduzcan ahí, con lo cual es una pérdida genética, hemos estropeado la población. Y esto lo produce la sobrepesca, es uno de sus principales efectos. Miren, para poner un caso canario, la vieja. ¿Alguno ha visto alguna vez una vieja de ese tamaño? Esa es la mayor vieja que yo he visto. La pescaron en los gigantes, pues puede ser de estos 25 o 30 años. Le trajeron las escamas, son enormes. Las escamas así. La vieja pesaba 6 kilos, casi 7 kilos pesaba.
El hombre no era muy alto, le llegaba por arriba de la cintura. Bien, y abajo tienen, en una tesis nuestra, el número de huevos que produce una hembra según su tamaño o según su peso. Vale, lo tiene abajo, creo que está por el peso, si no me equivoco. Sí, aquí está por el peso. Entonces lo ven, una hembra de 40 centímetros produce tanto como 34 hembras de 20 centímetros. Una hembra de 1 kilo produce tantos huevos como 14 hembras de 200 gramos. Y abajo lo tiene en forma en kilos. O sea, en los kilos de animal, el número de huevos. Pero no solo eso, es que los huevos producidos por animales grandes son mucho más viables. O sea, es un añadido a todo esto que empeora la situación. Pues ya no capturamos viejas de ese tamaño. Y así funcionan las poblaciones de peces, de langosta, de lapa, de todos los organismos marinos en general que alcanzan cierto tamaño y que nosotros tendemos a consumir. Funciona, como ven ahí, en función de que haya pesca o no. ¿Vale? Esto es mortalidad por pesca o sin mortalidad por pesca. Esta es la fecundidad, cuando hay mortalidad, cuando no hay. ¿Lo ven? Está totalmente alterado todo, ¿no? La edad en años de los animales, la biomasa relativa de un recurso en función de que haya pesca o no pesca, etc. O sea, la sobrepesca lo desestructura absolutamente todo. Y como sabemos que el efecto cascada de quitar depredadores elimina el sustrato que soporta el ecosistema, ya sean algas, fanerógamas, corales, etcétera, que es lo que se llama en la comunidad estructurante, pues todo se nos viene abajo y es lo que nos ha ocurrido a nosotros. Y nos está ocurriendo todos los días. Después, claro, estos animales depredadores en general, y básicamente todos los que consumimos en litorales, tienen un modo de vida bipartito que hace que su dispersión sea en estado de larva, como ven allá en la gráfica. Tienen una fase larvaria, que es cuando se dispersan y se extienden, y una fase sedentaria en la cual muchos de esos organismos no se mueven más allá de un espacio como esta agua. Por ejemplo, los meros no se mueven más allá de 100 metros o algo así. Tienen un territorio donde hay un macho y un grupo de hembras. Vale. Solo se salen de ese territorio los jóvenes cuando está sobrecargado. Aquello que decía Celia Cruz de no hay cama para tanta gente. Cuando el sistema está sobrecargado, tienden a desplazarse. Es algo que los ingleses llaman spillover, ¿no? El desplazamiento de los adultos. La mayor dispersión ocurre en esta fase, larvaria. Entonces tenemos que conocer la biología de cada animal para saber hasta dónde va a llegar. Por ejemplo, cuando diseñamos un espacio protegido, tenemos que saber hasta dónde pueden llegar las larvas producidas en una reserva integral. Eso que se llama conectividad. Tenemos que crear conectividad. Diversos espacios que puedan ser colonizados progresivamente. Y así es como tenemos que plantear en parte la conservación. Bien, la gestión que se ha hecho de la naturaleza marina, de los recursos, etcétera, básicamente se resume ahí. Todas esas medidas son buenas, incluso la de pequeñines no, porque podríamos pensar que por lo que yo les acabo de decir, hay que proteger a los grandes y no a los pequeños. No, hay que proteger las dos fracciones, pero es más importante proteger a la fracción grande, adulta, porque te garantiza el desove del año siguiente. En cambio, los que van a crecer no sabemos si van a crecer, si van a llegar a ese desove. ¿Entienden la idea? Es decir, la propaganda de pequeñines no, está bien y ha sido útil, tal, pero no basta, no es suficiente, y menos en ecosistemas como el nuestro tan delicados, de baja productividad, con muchas especies vulnerables, etc. Necesitamos proteger a un stock de los reproductores. Y ninguna de esas medidas, excepto las reservas permanentes, nos garantizan esa protección. Lo cual no quiere decir que el resto de las medidas sean malas, en absoluto. La ordenación de la gestión de los recursos y la conservación debe basarse en un conjunto de medidas como esas que hay ahí. En cada caso hay que estudiar cuáles. ¿Vale? Pero todas son válidas en algún momento y para algún recurso, para algún ecosistema, para alguna especie. La que es más completa, sin duda, es la de las reservas marinas permanentes. Yo he añadido abajo por mi cuenta la protección de las especies claves y vulnerables. ¿Vale?
Por ejemplo, si hay comedores de erizo y tenemos un problema con el erizo, hay que prohibir la captura de los que se comen al erizo, porque son especies clave. ¿Okay? Todo el mundo dice, vamos a quitar erizo del mar. No, la primera medida que hay que adoptar es proteger a los comedores del erizo. Intentar que el sistema se autorregule. Que vemos que no funciona, pues intentamos otra alternativa, pero la alternativa lógica es esa. Bien. Vamos a centrarnos en las áreas marinas protegidas, porque sería muy complejo entrar en todas las demás. Ya digo que cada una de ellas es útil para alguna función en algún momento determinado, para temas concretos. Pero las reservas lo tienen todo. Es verdad que exigen una vigilancia, porque cuando tú creas un espacio protegido, están fomentando también el furtivismo. El mayor éxito en la captura de los furtivos. Entonces, si no tienen vigilancia, esto no funciona. Veremos, y que quede claro desde ahora, que tienen que tener vigilancia, los espacios protegidos en el mar tienen que tener vigilancia y reservas integrales. Por todo esto que acabamos de explicar, si no, no funciona. Por ejemplo, tenemos un montón de SEC en Canarias. ¿Son útiles? Sí. Pero si la sobrepesca es la principal fuerza transformadora y no está regulada en la SEC, en ninguna de ellas, no nos están sirviendo para nada. En gran medida no tienen utilidad. Sí sirven, pues si vas a hacer una obra, te la impiden, para algunas cosas son válidas, pero no están bien ordenadas, bien gestionadas, etc. No hay reservas integrales ahí dentro. No hay apenas vigilancia. Por lo tanto, yo entrecomilladas, las metería en eso que llaman reservas de papel. Pero que quede constancia que yo prefiero una reserva de papel a no tener nada. ¿De acuerdo? Porque al fin y al cabo, con la de papel algo se termina haciendo. Es cuestión de tiempo, nada más. Bien, estos son los objetivos que se plantean, esto lo conocemos todos, tampoco voy a insistir mucho sobre eso. Se aplican una serie de criterios de selección que pueden variar en función de lo que pretendamos. A lo mejor lo que pretendemos es conservar pues las comunidades algales de gelidiáceas que son endémicas de Canarias y que tenemos en el puerto de la Cruz y su entorno, o en el norte de La Gomera, ¿vale? O en el norte de La Palma, y no las tenemos en otros sitios. Bueno, pues si el objetivo es ese, tenemos que aplicar algún tipo de criterio determinado. Si el objetivo es conservarlo todo globalmente, tenemos que considerar otra serie de criterios. O sea, podemos añadir más criterios ahí, ¿de acuerdo? Pero básicamente están muchos de los que se utilizan para conservar. No me entretengo en detallarlo porque si no, no acabamos hoy. Pues Alberto me dice que tengo 50 minutos y yo tengo como 100 diapositivas ahí. O sea, tendré que ir saltándome algunas. Bien, fíjense lo que les explicaba antes, cómo funciona cuando tenemos una reserva integral desde el punto de vista de recuperar especies, recuperar el ecosistema, la estructura básica del ecosistema y de mejorar los recursos en el entorno. Funciona así. Funciona mediante la dispersión larvaria que la tienen allí, desde una zona donde los adultos tienen unas poblaciones estupendas, hay desove todos los años, nadie los toca hasta que se mueren. Evidentemente a todo el mundo le llega la senectud, entonces ya no hay desove ni nada. Bueno, los americanos te pintan algunos de estos aquí con un bastoncito y una gafa. Ellos son muy dados a este tipo de cosas, ¿no? Tienen una población de adultos desobando continuamente, o cuando le corresponda, pero todos los años. Y tienen una dispersión larvaria que su alcance dependerá de cada especie. Vieron antes que hay 2 kilómetros, 20 kilómetros, o algo así, es la disyuntiva que hay. Especies que alcanzan hasta unos 20 kilómetros más o menos, dependiendo de las corrientes y demás, y otras como las lapas, cuya la larva vive apenas unas horas y su dispersión es mínima. Depende del tiempo de vida de la larva, de si la larva come o no. Si la larva come, puede llegar a tener, hay especies que se han encontrado que su larva llega a vivir 300 días. Un ejemplo claro es la anguila. Las angulas nacen en el mar de los Sargazos y tardan un año en llegar a Europa. ¿Por qué? Porque se les abre la boca enseguida y pueden comer.
Pero en el caso de las lapas, por ejemplo, no se les abre la boca, enseguida se van al fondo. Y se fijan, su dispersión es mínima. Si yo quiero conservar un recurso lapa, tengo que tener conectividad entre espacios, no más allá de los kilómetros en que sé que se van a dispersar. Eso es lo que les dije yo siempre a los pescadores de la Graciosa que querían conocer las lapas de Aleganza, de Montaña Clara. Ellos pasaban por Montaña Clara y veían un montón de lapas grandes. He llegado a medir lapas de 10 centímetros, 11 centímetros, lapas negras. Eso hoy ya no lo vemos en ningún sitio de Canarias, salvo en un sitio totalmente protegido. Pero claro, ya la veía y me decía, esas lapas se van a morir de vieja, hay que cogerlas y tal. Mi planteamiento era todo lo contrario, hay que dejarlas que se mueran. ¿Vale? Y tú, el desove que está ocurriendo ahí, lo capturas enfrente, en la playa de las Conchas, en todo ese norte, que está a una distancia donde la larva puede llegar perfectamente. Eso es conectividad. Ahora, no me toques el reservorio. Y esto funciona de esa manera. Y luego está abajo, ven el efecto de spillover, que es ese que decía, cuando no cabe todo el mundo, pues hay desplazamiento, sobre todo en los jóvenes, que se salen fuera, ¿no? Son dos maneras de hacer eso. Las reservas marinas que tenemos hoy en día en Canarias, todas tienen reservas integrales. Y contrariamente a lo que he leído alguna vez por ahí, las reservas integrales están colocadas en el sitio mejor desde el punto de vista potencial y donde está la mejor biodiversidad. ¿Qué quiero decir con potencial? Quiere decir que aunque el sitio estuviera estropeado en su día, el ambiente tiene una gran potencialidad para recuperarse. Vale, a veces no te encuentras más que sitios con potencialidad, porque están ya deteriorados. ¿De acuerdo? Pero si la potencialidad existe y eres capaz de valorarla, ese es un sitio bueno. Pues todas las reservas marinas canarias tienen una zona de reserva integral, a veces muy bien proporcionada, como esta del Hierro o la de La Palma, que está muy bien proporcionada con el conjunto. Esta, que es una reserva enorme, no está proporcionada. Pero por una cuestión de, bueno, para las lapas y eso sí está protegida esta zona de aquí, porque en tierra es espacio reserva integral también, pero debajo del agua no lo está. Por una cuestión de negociaciones y cambio de gobierno en Madrid. Yo proponía ese entorno también, lo estaba negociando con los pescadores, porque todo esto lleva un proceso de negociación tremendo, que puede durar un año, el proceso participativo de negociación. Y de ahí hasta que se van limando las dificultades que hay, porque todo el mundo tiene intereses particulares. Y la gente no mira más allá de su propio interés y ese compromiso con las generaciones futuras, olvídense, nadie ha aceptado ese argumento jamás. Cuando yo les digo del contrato, hablo del contrato social, con las generaciones se descojonan todas, chaval. Eso nadie se lo plantea, todo es a corto plazo. Entonces no hubo manera, porque había un cambio de gobierno y los abogados en Madrid me decían que o salía como estaba negociada en ese momento o no salía. Y era mejor tenerla así que no tenerla. Pero está absolutamente desproporcionada. Está lejos del núcleo, no está en este eje, que es donde debería estar la reserva integral. Grande está lejos y lejos significa dificultad de vigilancia. Y mucho furtivismo. Es más productivo, hace que funcione bien. Las otras sí que funcionan bien y han generado una economía importante. Piensen que cuando se creó la reserva del Hierro, por poner un ejemplo, solo existía un club de buceo. Hoy en día, en algunos momentos del año, la demanda de buceo es tan intensa, incluso después del volcán, que nos estropeó todo, ¿no? Porque el volcán salió en la reserva. Incluso después, ahora mismo abren unos 10 clubes en verano y en gran parte del año. Porque la demanda de buceo es tremenda. Si se crea el Parque Nacional, esa demanda la podemos aumentar exponencialmente, sin que cause grandes deterioros. Porque eso sí lo sabemos manejar bien hoy en día. Por ejemplo, les recupera sitios que están fuera, que no están tan bien como está la reserva. Y además en las zonas de arena se pueden colocar pesos, siempre que no tengan contaminantes, etc. Con lo cual creamos estructura vertical compleja en las zonas llanas de arena que no son importantes desde el punto de vista de la conservación, porque hay extensiones enormes. Entonces todo eso se podría facilitar con el Parque Nacional, aumentar la demanda de buceo. Pero lo tienen que decidir ellos. Están en pleno proceso participativo y lo único que hemos intentado es
aclararle todas esas cosas que alguien saca un bulo y corre como un reguero de pólvora, ¿no? Alguien le dijo a un pescador que no iba a poder ir a la costa, que tenía que pagar por ir a la costa, y le dijo a José Pascual, el sociólogo que trabaja conmigo, bueno, profesor de la universidad, trabajamos juntos en muchas cosas, le dijo que bueno, entonces para ir a la costa tendré que pagar como cuando se va al Teide. Nos quedamos todos perplejos. José se quedó alucinando. Dice, mire, que por subir al Teide, al Parque Nacional, todavía, que se sepa, no se paga, ¿no? Bueno, esos bulos se corrió y claro, todo eso te dificulta el proceso. El proceso no, con estas cosas no es limpio. Hay gente que con esos intereses que lo altera un proceso bueno de participación donde todo se podría mejorar. Bien, estos son trabajos nuestros, donde particularmente de un proyecto europeo que se llamaba el PAFI, donde se demuestra, no sé si logran leer en los títulos de los artículos, son artículos en revistas internacionales de gran impacto, en una época en que no existía una gran ciencia desarrollada sobre las áreas marinas protegidas y sus beneficios. Entonces, por ejemplo, este de arriba es un artículo que se ha citado más de 600 veces en la literatura científica. Todos los meses tiene 3 o 4 citas. Eso de Elsevier que manda su artículo ha sido citado, es una cosa continua. Te está diciendo que se analizaron todas las reservas marinas que existían en el Mediterráneo, en el Atlántico francés también, aunque ahí no se vea, en Canarias, en Azores, en Madeira no funcionaba y no se analizó. Te está diciendo que las reservas funcionan bien si tienen reserva integral, si están bien proporcionadas de tamaño, la reserva integral con el resto del área, ¿vale? Y en función de la edad. Cuando se llega a una cierta edad, por ejemplo 10 años, la reserva está funcionando extraordinariamente bien. Se alcanza como casi el máximo potencial del funcionamiento de la reserva. Entonces por eso lo cita muchísima gente ese artículo. Se muestra en esta gráfica. Son un poco complejas, pero cada bolita representa una reserva con su edad, su tamaño, es decir, su proporción entre la integral y etc. Bien, también las reservas nos han podido demostrar, lo tienen allá, como en las reservas integrales enseguida eliminamos la plaga de erizo. Rápidamente se recuperan los depredadores al no haber pesca y los erizos empiezan a decaer rápidamente. Lo pueden ver en la gráfica, el exterior de la reserva frente a la reserva integral, antes, después, comparando 2 años. Eso lo hemos hecho en todas las reservas canarias, que tienen los artículos, y también hemos descubierto quiénes son las especies clave que habría que proteger. ¿Vale? Las especies que hay que proteger para revertir el proceso de los erizos, al menos en las reservas integrales y su zona aproximada. Pero si los protegemos a nivel de toda Canarias, conseguiríamos en muchos sitios, sobre todo aquellos que son ecológicamente más valiosos, recuperarlos en una serie de años. Probablemente no más allá de 3 o 4 años. Logramos un cierto equilibrio en el ecosistema, es decir, recuperar las poblaciones de algas, ¿vale? Y de algún otro sistema. Le hemos dedicado un esfuerzo enorme a esto. Yo les muestro solo 2 artículos, 2 o 3 artículos hay ahí, pues son la traca de artículos científicos dedicados a esto y de dinero invertido de proyectos europeos, proyectos canarios, etcétera, para comprender esto. Es un fenómeno mundial, no es nuestro solo. Solo que nosotros tenemos ese añadido de que en algunas islas no existen los depredadores potenciales. Y eso empeora la situación. Porque dependemos de aquellas especies que sí depredan, que están por todas partes, ¿no? Que están en todas las tierras. Ahí lo tienen, estos son trabajos en todas las reservas, cómo lo hacemos, etc. Los artículos de cómo las reservas han recuperado en muchos sitios todos los erizos. Y ahora me voy a meter con los SEC, aunque ya los comenté. ¿Son útiles las zonas SEC o los LIC? Sí lo son. Sobre todo si lo creas de tamaño grande para favorecer la conectividad, los pasillos migratorios que estén integrados dentro del área de la zona SEC, etc. Para proteger sistemas vulnerables, claro que lo son. La del sur de Tenerife,
¿Es útil esto? Claro que lo es. La otra que protege cebadales, claro que sí. Las cuevas, todo es útil. Pero tendremos que mejorar. Porque si la sobrepesca es lo que lo transforma todo, las praderas de Fernando no se pesca en ellas. En todos los días hay una sobrepesca descomunal. Tenemos que arreglar eso de alguna manera. ¿Cómo arreglarlo? Pues no tiene otra solución. Primero, hacerlos grandes, conectarlos, ¿vale? Que haya conectividad entre ellos, que los pasillos migratorios de muchas especies estén dentro, que el flujo de nutrientes, diáspora, larvas, etcétera, puedan conectarse dentro de esos espacios amplios protegidos. Pero además tienen que tener una reserva integral, al menos, dependiendo de su tamaño, y guardar la proporción con el área total protegida, ¿vale? 1 o 2 las que se crean necesarias, y tener vigilancia. Esas son las condiciones. Es sencillo y costoso. Pero la ciencia sabe hace años que esto es así. Es una cuestión de voluntad, de intentar hacerlo bien. Vale, Europa se dedica a crear Lig. Luego el gobierno español los declara SEC, pero yo no veo que... Sí, son útiles, insisto, para determinadas cosas. Tú vas a poner un emisario, no te lo permite. Vas a hacer una obra en el litoral que genera un vertido, no te lo... Bien. Ok, pero después la fuerza transformadora más importante no está regulada. Y se nos viene encima el cambio climático, con la sinergia que va a crear con todo esto. Un LIC bien diseñado, ese. Por ejemplo, el de Tenerife, el del sur de Tenerife, debería conectar con La Gomera. Debería estar conectado. Porque ustedes me dirán, bueno, los calderones van hasta Ballena del Rey. ¿Vale? Y los delfines mulares también. Mucho, además, van todos los días y vuelven. Lo sé porque los marcamos, le ponemos una marca y lo seguimos. Y algunos han llegado hasta esa zona. Llevamos años poniéndole marcas digitales con ventosas, que el animal se las lleva en profundidad. A veces hemos llegado a marcar una familia entera. Es decir, el macho, el grupo de hembras jóvenes, las hembras adultas y los jóvenes. ¿Vale? Los marcamos, por ejemplo, en las galletas, y algunas marcas se desprenden frente a Playa Santiago o a Ballena del Rey. Y tenemos que ir al día siguiente a recogerlas. Las marcas emiten una señal de radio, lo cual nos permite en todo momento saber dónde están los animales. Las marcas llevan grabaciones, grabamos el ángulo con que bajan, el número de aleteos que dan a bajar, cualquier cosa que se puedan imaginar, las veces que, no sé, los pulsos, todo eso lo grabamos. Los sonidos que emiten, los sonidos que reciben, si se comunican entre ellos. Abajo, por ejemplo, para decirle uno a otro, vámonos para arriba. Todo ese tipo de cosas las grabamos y conocemos muy bien cómo funcionan. Está publicado en revistas internacionales importantes. Pero su área no es solo su Tenerife. Tendríamos que ordenar toda esa área donde interaccionan. No solo los calderones, otras muchas especies. ¿Vale? Hay una gran conectividad, La Gomera Tenerife. Esta está bien diseñada, sí. Incluye un montón de hábitats distintos, praderas de fanerógama, fondos de corales blancos profundos, beriles extraordinarios llenos de corales costeros, o sea, 50, 60 metros, arenales limpios, de todo, incluye de todo. Incluso incluiría la reserva marina. ¿Vale? Estaría dentro de ese, ahora dentro de algunos años, o en algún tiempo será una secta. ¿Qué le falta para que sea perfecto lo que acabo de decir? La conectividad está garantizada, los flujos están garantizados, al ser grande y abarcar un área lógica. Incluye incluso los bancos submarinos de Amaná y el Baquete que están en esta zona. ¿Vale? Y pequeñas montañas submarinas que hay en todo el recorrido, que está muy bien. Los diapiros, hay diapiros que están de nuestro lado, no del lado de Marruecos, que están ahí incluido a 1000, 1500 metros de profundidad. Lo que le falta es vigilancia y sectorizarla. Sectorizar los usos. Eso no está hecho. Tenemos que hacer eso, si no esto nunca será otro set de papel más. ¿Hemos corregido algo? Sí, esto es mucho mejor que lo que teníamos. Pero debemos intentar ajustar todo esto lo mejor posible. Vale.
lo que nos dicen los artículos más recientes, con los que trabajamos con modelos matemáticos y toda esta historia, que es lo que está de moda. Yo he tenido que fajarme a entenderlo, yo soy de la vieja escuela. Básicamente un naturalista. La ventaja que tengo en el trabajo es que he mandado a muchos doctores y predoctores a formarse a universidades extranjeras, desde Estados Unidos a Nueva Zelanda, a Inglaterra, a todas partes. Y ahora he rescatado parte de esas personas y volvemos a tener un equipo de 6. De manera que toda esta gente joven que están ahora en la treintena, en la cuarentena, tienen una formación extraordinaria que nos permite abarcar metas que antes yo solo no podía, ni yo ni los que estábamos, ni Jacinto, que era el compañero que ya está jubilado, por cierto, del equipo de investigación. Ahora volvemos a ser un grupo muy sólido que publicamos en las mejores revistas del mundo, nos consideran bien por ahí fuera, incluso nos invitan a visitas como la del rey de ayer y esas cosas. Y lo que sabemos hoy en día con estos trabajos de modelo es que tenemos que abordar la ordenación a nivel de cada isla, porque los flujos entre islas sí existen, pero son muy limitados. Cada isla tiene lo que tiene y tenemos que ordenarla a nivel de cada isla. Lo tenemos que ordenar con un método que existe hoy en día que se llama el de conservación con el menor coste social. Eso te lo hacen los modelos, te lo crean. Para eso tú tienes que valorar los valores del ecosistema y de la biodiversidad en general y también los usos que se hacen sobre ellos. ¿Vale? Y el modelo te dice dónde tienes que realizar las acciones de conservación. En La Palma ya se ha hecho y muy buenos trabajos, duró 3 años y tienen, ven, no está mal diseñada la seca, ¿ven? Está ahí, hay una seca aquí en el norte. Lo que hay que hacer ahora es sectorizarla, los usos, ordenar los usos ahí dentro. Esta es la reserva y se nos quedó toda esta costa de aquí, que tiene unos valores muy particulares y no le hemos metido ningún espacio protegido. Vale, o sea que hemos cometido errores. Pues esto es lo que hay que hacer ahora. A nivel de cada isla, ordenarlo. Empezando por aquellas más pobladas, como Tenerife y Gran Canaria, que son en las que tenemos más problemas de conservación. Por ejemplo, las helidiáceas del norte de Tenerife, pues las vemos en peligro, porque el cambio climático les va a afectar y hay obras que se van a hacer que también les van a afectar, que pueden que sean necesarias y haya que, el coste social haya que asumirlo, igual que estamos asumiendo otro. Como veremos hoy en día por el impacto que nos crean las plataformas de petróleo. ¿Vale? Y tenemos que asumirlo porque crean empleo. Bien, Tenerife, pues hay una propuesta de crear áreas pequeñas para garantizar la conectividad entre zonas de alto valor biológico, ¿vale? Y también 2 grandes áreas que serían aquellas que van a producir recursos. Conservan valores biológicos y producen recursos que se van a dispersar desde ahí, garantizando la conectividad. Esto es, por ejemplo, el Malpaís de Buño. Tenemos que tener a caballo entre esta zona y otras del sur espacios protegidos para garantizar la conectividad. Y lo mismo ocurre en el norte. Son sitios de alto valor biológico, pero que también nos garantizan la conectividad. Por Playa de San Juan o por ahí, no sé si es la cuerda. Bueno. Entonces lo que se ha hecho en Tenerife es un proceso participativo que duró bastante tiempo para llegar a un acuerdo con todos los colectivos, pescadores recreativos, pescadores profesionales, etcétera, para las 2 grandes áreas. Ahora lo que hay que hacer es crearlas, ¿vale? Porque el proceso participativo está hecho. Y el diseño, que acabo de mostrar, está bastante bien, es mejorable, ¿vale? Pero es bastante bueno ya. Y ahora me voy a meter, ya sé que voy mal de tiempo, con alguna cosita que quiero que entiendan de lo que nos está pasando con las especies exóticas invasoras. En el mar también tenemos un montón de especies exóticas, algunas de las cuales son invasoras. ¿Vale? Otras no lo sabemos. En algunos sitios sabemos que son invasoras porque lo son en otros sitios del mundo, porque aquí están empezando a invadir. ¿De acuerdo? Pero otras pues tienen esa potencialidad también y no lo sabemos. Ahí dicen que hay unas 7.000 especies trasladándose en el mundo con el fouling y las aguas de lastre de los barcos. Una de ellas nos está creando grandes problemas.
No sabemos si los dinoflagelados que producen la ciguatera nos llegaron con el cambio climático de manera natural o en las aguas del Astre, o de las dos maneras. Eso lo ignoramos. Lo cierto es que tenemos un problema gordo hoy en día con ello. ¿Vale? Ahora mismo hay un brote con un dinoflagelado nuevo que no conocíamos hasta este año en la Restinga. Un dinoflagelado tropical que hasta ahora no lo habíamos detectado. Un Gambierdicus, que así se llaman los que producen la toxina de la ciguatera, la ciguatoxina, pero este es distinto al que teníamos antes. Una especie que se llama el Caribe o algo así. Bien, pues tenemos las fuentes que están por ahí, ¿no? Puestas. Fíjense, las plataformas de petróleo, que consideramos que es algo inocuo, es verdad que generan un montón de puestos de trabajo, pero están introduciendo un montón de especies. Tenemos que buscar la manera de frenar no la llegada a plataformas, que esto genera economía, sino de evitar que esos organismos se asienten en Canarias, porque... Perdón, no se moja nadie. Esto es un fondo de una plataforma de petróleo. ¿Vale? Este es el fondo. Estos son corales, los mismos que ven arriba. Es un coral del género Tubastrea. La Tubastrea busca los sitios umbríos, como paredes, entradas de cuevas, etc. ¿Vale? Y la Tubastrea áurea está considerada un invasor en todo el norte del mundo. Elimina muchísimas especies y crece a una velocidad brutal. Veremos luego una foto hecha en el fondo del muelle de la Luz de Las Palmas. Está ya en el fondo del muelle de la Luz. Se está extendiendo rápidamente. ¿Vale? Ven aquí la cantidad que trae una plataforma. Estos son peces cirujanos de estas especies que ven alrededor. ¿Vale? Vienen con las plataformas alrededor de ellas, no dentro del agua del Astre. Los pequeños, como estos, sí que pueden venir en el agua del Astre, sino que vienen alrededor porque la plataforma navega muy despacio. No lo mismo que un barco perforador. El barco perforador va rápido. Los peces no lo pueden seguir. A la plataforma sí. ¿Ven? Vienen alrededor de ella y comen en el fouling que está incrustado en la propia plataforma. Cuanto más tiempo lleva una plataforma en un sitio, pues más fouling trae. ¿Vale? Y más especies, si navega despacio, más especies trae. Tenemos animales que han venido hasta de Singapur. Plataformas que han venido de Brasil, del Caribe, del Golfo de Guinea, de Singapur, etc. Es verdad que nos generan trabajo en una época de crisis, pero tenemos que buscar la manera de que estos peces se capturen antes de que la plataforma llegue a puerto, de deslastrar el agua del Astre en alta mar, etc. De evitar que estos corales se extiendan fuera de donde están hoy en día, que es el puerto de la Luz, porque si se extienden nos van a estropear gran parte del ecosistema de la semioscuridad. Otras especies, algunas son invasoras en otros lados del mundo. La certeza absoluta de cómo llegaron no la tenemos, pero la probabilidad más alta es que hayan llegado con las aguas del Astre y incrustadas en el fondo. Una especie que está solo en Tenerife es el coral de fuego. Los corales de fuego son propios de los trópicos. Ya le hemos hecho la genética y nos dice que no es el coral de fuego de Cabo Verde, sino que es la misma especie, pero la forma de Brasil, del Caribe. De manera que no hay otra explicación, porque la medusa vive nada más que un par de horas. No hay otra explicación de su llegada que incrustada en el casco de un barco. Los barcos llegaron a Santa Cruz, al puerto de Santa Cruz, que es el puerto principal en la isla de Tenerife, lo mismo que lo es el de Las Palmas en Gran Canaria, y de ahí la medusa sí que puede llegar perfectamente a donde está hoy en día la colonia. La colonia se está extendiendo y el calentamiento le está favoreciendo. Hoy en día está solo en una bahía. Cuando la encontramos la primera vez, porque un buceador nos dijo que había coral de fuego y fuimos y nos quedamos asustados, pues hoy en día ya tiene un montón de metros cuadrados. Y cuando la encontramos había 2 o 3 colonias, ahora hay como 20. Así. Ocupando todo un espacio, conquista todo el sustrato. Afortunadamente el sustrato que está colonizando era un sustrato que solo tenía erizo y rocas peladas. Pero esta especie en otros sitios del mundo ocupa grandes extensiones del fondo iluminado. Igual que la otra buscaba la oscuridad, esta busca la luz porque tiene en simbiosis células vegetales, zooxantelas que se llaman.
y hace fotosíntesis. Un animal que hace fotosíntesis. Y aquí tienen la tubastrea, la que vimos antes, ya en la pared y el fondo del muelle de la luz. Son datos que ni siquiera lo hemos publicado todavía. Tenemos que hacerlo, sobre todo prevenir a las autoridades de que este tipo de cosas están ocurriendo, y para eso el gobierno de Canarias está desarrollando un proyecto europeo de estas iniciativas MAC, que es el proyecto MIMAR. ¿Vale? Si ustedes quieren entrar en internet y buscan el proyecto MIMAR, y verán que una de las acciones es para estudiar la manera de frenar estos procesos en los muelles, en los puertos principales, que es donde están entrando todos estos organismos. Estas son algas del género Penicillus, todo tropical, y aquí tenemos a la Caulerpa cylindrácea, que a nosotros no nos crea todavía grandes problemas, solo un poquito, se cuela la marea, pero en el Mediterráneo es una alga invasora terrible. Procede de Australia, aparentemente llegó en el Fowey o en las aguas del Astria, eso no está claro. Y este es Penicillus, que no crece en la roca como la Caulerpa, sino, bueno, la Caulerpa también crece en la arena, pero esta crece en la arena pura, en las praderas de fanerógama, el Penicillus, y le tenemos mucho miedo, porque puede desplazar perfectamente a aquellas praderas de fanerógama que estén un poco alteradas. Por ejemplo, está metido en San Andrés a tope, donde estaban las aulas de cultivo en sus proximidades, donde se hicieron las obras con sedimentos, la ampliación portuaria y demás, ya se metió en grandes cantidades. Tenemos algunos problemas que en el futuro nos pueden hacer daño. Y el principal, desde el punto de vista sanitario, es este. Tenemos más de 20 casos ya conocidos de ciguatera en Canarias. Ya hay casos en Madeira, reciente, y una parte del proyecto MIMAR está dirigido a estudiar el proceso de la ciguatera y a crear, si se puede, un test para detectarlo rápidamente en los peces. Un ciguatech, se llama como un test del embarazo, pero para detectar la toxina de la ciguatera en los peces. Y esperemos que logramos controlar todo este tipo de cosas, porque van a más. El calentamiento lo que está haciendo es favoreciendo todo este tipo de cosas. Y voy acabando, no hablaré mucho del cambio climático, ustedes saben, en el mar. La diferencia con tierra, en el mar, la única diferencia fuerte es que el mar se acidifica. El mar absorbe CO2, y si los sumideros de CO2, que son los organismos que hacen fotosíntesis o que tienen esqueletos de carbonato de calcio, pues van a menos, cada vez el mar se acidificará más. El pH del mar es muy estrecho, oscila en torno a 7,8 o 8,1. Un mar es muy estrecho, y como el pH controla los procesos enzimáticos, cuando se altera se nos vienen muchas cosas abajo. No sé si recuerdan ver las imágenes cuando el volcán del Hierro, los peces muertos, los peces sangraban por las branquias. Eso no es normal. Los peces, cuando uno los ve muertos en la pescadería, cuando los pescas, no sangran. Tienen las branquias pierden el color, eso sí, la van perdiendo progresivamente, pero no hay sangre, no están sangrando por las branquias. El pH tan bajo, yo llegué a medir 6,7 de pH en la orilla. El pH tan bajo le destroza totalmente el proceso enzimático relacionado con la oxigenación en las branquias. El funcionamiento branquial, la fisiología branquial se les deteriora y se rompen todos sus capilares, etc. O sea que tenemos problemas con esto, con que el mar se está acidificando, lo hace lentamente, bien es cierto, pero va a más. Y eso nos puede crear problemas con los organismos más sensibles. Ya saben, la temperatura afecta a muchos procesos fisiológicos, no me entretengo en esto, porque esto son cosas conocidas. La acidificación, el efecto de la acidificación en los organismos calcáreos, el deterioro del esqueleto. Fíjense, una muestra de plantobio, abajo tienen una, por ejemplo, vamos a ver, no, de aquí. Abajo, una concha sometida a lo que se supone que es el pH del futuro, dentro de 100 años. Se degrada profundamente. Afortunadamente hemos descubierto también que los seres vivos tienen más de una vía para calcificarse. No es un solo gen el que controla la calcificación, sino que si se desbloquea un gen por el valor que alcanza el pH, por la acidez, algunos tienen opción de calcificarse por otra vía. Se tienen más de una opción, y eso es bueno. Ven este organismo de arriba, es todo un cocolitoforio, forma parte del fitoplancton y su esqueleto
es el fitoplancton muy abundante en nuestros mares. Y su esqueleto es un sumidero de carbonato de calcio extraordinario. A ver, ¿ven? Los acantilados de Dover ahí, esto es un coccolithophorium. Los acantilados de Dover, de todo el Canal de la Mancha, son esqueletos de coccolithophorium. ¿Vale? O sea, los coccolithophorium están en el plancton, cuando mueren caen al fondo. Ese CO2 que está incorporado en el carbonato de calcio se mineraliza y solo el tiempo geológico es capaz de sacarlo, pero ya está inerte el CO2. De manera que eso, los coccolithophorium son un gran sumidero de CO2, igual que lo son los fanerógamas, etc. Solo que esto es mucho más abundante y está por todos los mares. Y la acidificación les puede hacer un daño tremendo. Y la sinergia entre la temperatura y la acidificación es de lo peor. Bien, voy a ir rápido para intentar... Bueno, la situación en que estamos hoy en día es que favorece la tropicalización, el aumento de temperatura. ¿Vale? Tropicalización es la llegada de organismos nuevos. Nos creen problemas o no, hayan llegado por su propio medio o los hayamos traído nosotros, que en ese caso alcanzan ya la categoría de introducidos, ¿no? Bueno, muchos nos han llegado por su propio medio, porque tienen capacidad de dispersión y porque sus fronteras no estaban lejanas. Recuerden que nosotros estamos cerca de una frontera tropical que está en Cabo Blanco. ¿Vale? Un borde biogeográfico tropical está ahí, en Cabo Blanco. En Cabo Blanco, en 100 kilómetros la temperatura cambia 7 grados aproximadamente. En 100 kilómetros nada más de agua. De manera que muchos organismos del norte no pueden pasar hacia el sur y los del sur no pueden pasar hacia el norte. Pero a medida que esa frontera se va atenuando por el cambio climático, esa barrera se diluye. Se dice que es permeable, se vuelve permeable. Entonces nos llegan organismos que tienen capacidad de llegar, bien nadando, por larvas, etc. Nos han llegado muchos ya. Que consiste en que las especies que nosotros teníamos ya en nuestra naturaleza, que eran de origen tropical, como la vieja, por ejemplo, sus poblaciones aumentan extraordinariamente. ¿Vale? Se ven favorecidas. E incluso algunas que solo vivían, algunas especies que solo vivían en las islas occidentales, expanden su distribución hacia las orientales. ¿Vale? Ahí hay un reequilibrio de todo este tipo de cosas. Quiero que vean ahora la temperatura, cómo ha funcionado. Son todo este tipo de cuestiones que les acabo de explicar. Ya vimos que hay ese gradiente de varios grados entre las islas, lo cual nos hace, por ejemplo, si tuviéramos que compararnos con Madeira, que yo siempre lo hago, el cambio climático a Madeira le va a hacer un daño brutal. A nosotros, menos, en lo que respecta a perder especies. ¿De acuerdo? Por ese gradiente tan estupendo que tenemos. Pero nosotros tenemos dos puertos que nos están vendiendo un montón de especies exóticas. Y ellos no tienen ese nivel porque están más arriba por determinadas cosas, ¿no? Porque nosotros tenemos dos puertos grandes, ellos tienen uno. Bien, la temperatura funciona así. Esto es el reanálisis de la NOAA desde 1948. La temperatura superficial es lo que arriba es SST, hasta 2016. Y pueden ver que la temperatura aumenta en Tenerife, aumenta en el Hierro y aumenta en Lanzarote y conserva el patrón. ¿Quién tiene la temperatura más alta? El Hierro. Tenerife está en medio, como corresponde a su situación en el archipiélago, y Lanzarote es la que tiene la de abajo, la que tiene las temperaturas más bajas. Pero ven que la tendencia es a subir siempre. Los años más fríos, los años 70. Cuando murió Franco y eso era una época muy fría. Cristóbal, que somos compañeros de estudio, recordará que era una época en la laguna de un frío extraordinario. Cuando salíamos de clase era una burrada lo que hacía de frío. Yo no he vuelto, le digo a la gente, yo ese frío no lo he vuelto a sentir en la laguna. Y todo el mundo me dice, esa era una cuestión de la edad, cuando era joven, no sé qué y tal. No, esto te lo pone bien claro. Los años 70 eran unos años muy fríos. ¿Vale? La temperatura desde entonces no ha parado de crecer. No lo hace de una manera continua. Son valles y picos. Y a nosotros, por lo que sabemos hoy en día, creo que en tierra pasa igual, lo que nos hace más daño son los inviernos cálidos. Los inviernos cálidos hacen que esas especies tropicales prosperen. Porque los inviernos fríos las paralizan, incluso las hacen retroceder. Pero los inviernos cálidos les favorecen muchísimo.
¿vale? Y estamos en esta dinámica. Insisto que en definitiva ese patrón nos hace afortunados con respecto a otros sitios, aunque la temperatura suba. Bueno, a veces ha habido episodios en que la temperatura ha subido una burrada y eso nos ha ayudado a entenderlo. En este año, esto es un año, esto es un año poco frío, de aguas frías en verano, fría. Un verano de los nuestros que tú entras en el agua y dices, este verano el agua está más fría. Vale, que no es frío realmente. Esto es un verano normal de Canarias y esto es un verano extraordinariamente caliente. La temperatura llegó a alcanzar en algunos momentos 27 grados en superficie. Eso es lo que se llama un pulso, ¿vale? Los pulsos nos hablan de cosas porque de repente meten muchos animales que pueden llegar porque el agua les favorece la temperatura, avanzan. Llegó una tortuga que no conocíamos, llegó un delfín, el delfín de Tornillo, que no lo habíamos visto nunca, es la primera vez que lo vimos ese año, en ese verano. Varias especies las vimos por primera vez ese verano. Sabemos que en el pasado esto ocurrió, es decir, que las temperaturas fueron superiores, nos lo dicen los fósiles. Por ejemplo, este coral ya no vive en Canarias, solo hay fósiles, y el Strombus, el límite norte de estas especies muy tropicales está en Cabo Verde hoy en día. Ni siquiera en Mauritania, está en Cabo Verde, en las islas de Cabo Verde. Pero sabemos que en el pasado esto ocurrió. La diferencia es que ahora esto está ocurriendo en las pastillas. Está ocurriendo a una velocidad increíble. Esto ocurrió en miles y miles de años. Los fósiles, estos están datados, fosilizaron en la última fase del periodo integral, cuando empezó la glaciación Burn. La última glaciación, cuando cogió fuerza, es cuando desaparecieron todos estos organismos. O sea que hace muchos miles de años. Así que esto ocurrió antes, la diferencia, insisto, en que está ocurriendo a todas pastillas. Bueno, entonces ahí ven todas las especies que, insisto que unas las traemos, otras llegan por su propio medio, y entre unas y otras hay especies potencialmente invasoras que tenemos que seguir, y el proyecto MIMAR está orientado en este sentido. ¿Cuáles son las especies que corren más riesgo? Me voy a saltar un montón de diablos, ¿vale? Porque no quiero ser pesado con esto. Bueno, algunas especies nos han traído beneficios económicos, es lógico. Algunas de las que llegan son especies que tienen interés pesquero. Eso es, por ejemplo, el gallo aplomado en el hierro. Fíjense en las capturas. Fue un puntazo para los herreños. Y además come erizo. Ahí está, este está durmiendo, por eso no se ha comido el erizo que tiene al lado. Y la foto está ya de noche. Cuando se levante por la mañana, le mete un viaje que los deja secos. Se los come de un solo bocado. Vale. Aspectos beneficiosos también los ha habido, especies que han salido beneficiadas, ahí tienen muchas. Estaban aquí y sus poblaciones hoy en día están mejor, a pesar de la pesca. Especies que van a perder, todas las que son de origen templado. Aunque a lo mejor no desaparecen de Canarias, las vamos a tener solo en las islas orientales. Ya algunas han desaparecido de las islas occidentales. Les muestro un ejemplo de algunas. Por ejemplo, esta ya no existe en las islas occidentales, en gran parte porque la población de la comunidad de algas de Cistoseila ha desaparecido de las islas. Solo queda aquí en Tenerife, en el norte, porque el norte es una zona de resistencia y ahí quiero llegar. Especies que nos han traído beneficios también algunas, el peto ya desova en Canarias, cosa que no ocurría hasta el año 1998. Ahora desova, miren las huevas. Esas huevas me las comí yo, están buenísimas. Grupos animales que han aparecido con el cambio climático. De repente, pero alrededor de algunos años concretos más cálidos. Este es el delfín de Tornillo, la tortuga, ya les dije que es de ese pulso. Aparecieron el año del pulso ese tan fuerte. Ahora tenemos ya tiburón ballena desde los años 90, etc. A medida que el agua se calienta, toda esta especie tropical avanzan hacia el norte. Eso ha ocurrido en el pasado, el proceso de avance y retroceso. En la biota del pasado siempre ha sido así, avance y retroceso. Igual que en una isla, la vegetación pues bajará y subirá. En el mar es un avance y un retroceso. Avance latitudinal, retroceso latitudinal. Especies que nos pueden crear grandes problemas y que han sido favorecidas por el calentamiento, pero que ya estaban aquí cuando empezamos a estudiar la naturaleza de Canarias. Que sería corto. Algunas como es, que cubren totalmente el fondo, tienen zooxantelas
ya estaban aquí, nosotros no sabemos cuándo llegaron estas especies. La naturaleza de Canarias se empezó a estudiar bien en los años 70, por lo tanto, antes de los años 70, ¿qué llegó por el tráfico y qué es lo que estaba en el tráfico? Eso no lo sabemos, tenemos un problema ahí gordo. Las praderas que están desapareciendo las tienen arriba, ya voy acabando. Están siendo sustituidas por algas que entran y por otras que estaban aquí que son termófilas. Entonces estamos perdiendo todo esto. En el norte de Tenerife queda alguna especie. Bueno, no les voy a mostrar más. Voy terminando. Otras especies que son endémicas o de la Macaronesia o de Canarias y que su riesgo es grande. Primero porque algunas tienen poblaciones chiquitas, como la patela candela. O este que es un endemismo de Tenerife, el cono guanche. Bueno, especies de áreas muy limitadas, de poblaciones muy pequeñas, y que son las que corren más riesgo. ¿Qué hay que hacer? Pues crear más espacios protegidos. Bueno, esto es lo último que les muestro, que es un problema. No lo conocemos bien todavía. La limbia es una cianobacteria, la tienen ahí de color marrón, que es capaz de eliminar las praderas de Phanerogamas totalmente. Esta es la pradera de Phanerogamas de la graciosa, ya no existe. El fondo ahora está así. La limbia, dicen que si es el hierro del polvo sahariano, etc. No estamos seguros de eso. Ella puede capturar nitrógeno fácilmente, pero el hierro es el elemento limitante en su desarrollo. De manera que se instala sobre la Phanerogama y les quita toda la luz y la elimina. Que desaparecen las praderas. Varias praderas de Fuerteventura y las de la graciosa han desaparecido. No voy a insistir más sobre esto. ¿Qué hay que hacer? Pues miren, lo que hay que hacer es crear nuevos espacios protegidos. Los que tenemos, mejorarlos, ajustarlos, hacerlos más potentes, es decir, igual más resilientes, mayor capacidad de conservarse, cuanto más equilibrados estén, pero también tenemos que meter el factor cambio climático en el diseño de los espacios protegidos. Nunca hemos metido esa variable, los espacios canarios están creados, incluso los que he diseñado yo están pensados sin esa variable, porque esto ha cogido fuerza en los últimos años. Pero no podemos obviarlo, sobre todo porque crea sinergia. Y por ejemplo, miren, el norte de La Gomera, ¿está protegido esa zona del norte de La Gomera? No, sin embargo es una zona fría. Tenemos que crear espacios protegidos en la zona fría de Canarias. Eso no es difícil de detectar. Se hace metiendo sensores en el agua y utilizando imágenes de satélite. Porque queremos conservar todo esto. ¿Vale? Son valores singulares que tenemos. A ver, el proceso MIMAR va en ese sentido. Su última acción es buscar los sitios de Canarias con mayor capacidad de resiliencia en función de su estado de conservación y de cómo está la temperatura en esa zona, cómo se manifiesta. Para eso colocamos sensores dentro del agua. Los sensores miden el pH, miden la temperatura, pero tenemos un problema, igual que lo tienen los geólogos o cualquiera que coloca estructuras experimentales en la naturaleza. Cuestan un dineral y ya nos han robado como 5. Eso no le sirve a nadie para nada, absolutamente para nada. Sin embargo, se lo llevan. Porque no sé por qué, aunque yo ponga ahí peligro, rayo, se le pone un rayo encima para que vean que puede ser peligroso. No lo es realmente. Entonces, claro. Otras veces ponemos Universidad de La Laguna experimento o lo que sea, pero no hay manera. Entonces perdemos todo esto. Y luego tenemos también el grupo se dedica a hacer experimentos del futuro. Es decir, cogemos organismos que sabemos que son vulnerables al cambio climático o que son claves para conservar nuestra naturaleza y los estamos sometiendo al pH del futuro y a la temperatura del futuro, a la conjunción entre ambos factores, para ver cuál es su respuesta. Queremos anticipar por si esto puede ayudar en la conservación. Esto es lo que estamos haciendo ahora y el proyecto MIMAR tiene ejes en este sentido. Es un proyecto muy amplio, pues no sé si llega casi a los 2.800.000 euros o algo así, y participa toda la Macaronesia, más Mauritania, Cabo Verde, las islas de Cabo Verde, que yo no las incluyo nunca en la Macaronesia porque no lo son, desde el punto de vista biogeográfico no lo son en absoluto, desde el punto de vista geopolítico eso es otra cosa. Mauritania, Senegal, las islas de Cabo Verde, Canarias, Madeira, Azores. ¿Vale? Entonces, pues nos dedicamos a este tipo de cuestiones últimamente, intentando echar una mano en lo que podamos.
no sé si les he transmitido, si quieren preguntarme algo, Alberto, ¿da tiempo? Sí, ¿no? sí. No, a ver, vamos a darle tiempo. Tuve que quitar miles de cosas porque para una vez que me dejan hablar. ¿Tienen alguna pregunta? Un par de ellas, nada más, porque estamos fatal de tiempo. A las 2 tenemos que dejar el salón de actos. Pues nada, ¿verdad? La experiencia, ¿no?, del seguimiento de las reservas marinas y datos apreciables, ¿no?, que se pueden obtener, que se plantean, que están obteniendo de ellas en logros, y digamos que puede influir también para cambios en la comparación, por ejemplo, el hierro, lo que está ocurriendo en La Palma, para incidir para nosotros es como un laboratorio, ¿no? Sí. Una de las funciones de una reserva marina, sobre todo la reserva integral, es servir de patrón del estado potencial de nuestra naturaleza sin la intervención humana. Eso es bueno saberlo, porque cuando empezamos a conocer nuestra naturaleza ya estábamos todos por aquí dando guerra, ¿no? Entonces sí que nos ha servido de eso. Nosotros, además, como los sociólogos trabajan también en esto, usamos indicadores económicos, sociales y biológicos, y pesqueros. Usamos varios tipos de indicadores y los seguimos en el tiempo cuando hay dinero. A veces cuando la crisis, pues hay años que no podemos hacer gran cosa. Pero ya llevamos muchos años de seguimiento y básicamente conocemos lo que hay. No sé, Alberto, si te contesté. Sí. Bueno, ya aprendí diciendo siempre que las reservas están integrales, deben ser integrales, digamos, el reservorio de biodiversidad y que bueno, es a donde deberíamos caminar y este sería el futuro un poco de la pesca. Individualmente debe estar claro, pero no entiendo por qué, si está tan claro, yo creo que tampoco es una cuestión, por ejemplo el año pasado cuando estuvimos haciendo lo de la reserva biosfera de Anaga, nos reunimos con los pescadores y ellos también estaban muy de acuerdo en que no estaban en contra de que hicieran la reserva marina de Anaga, por ejemplo, y toda la favor de la reserva marina, la cofradía de pescadores de la Punta y la de San Andrés, estamos muy a favor. Tampoco creo que sea, tú dices que el coste mayor es el de la vigilancia, porque tampoco veo que haya otra cuestión. Entonces, no sé, hay algunos otros factores más que desconocemos, pero que realmente que no sé por qué no se han creado las reservas, cuál es el más motivo que no sean el meramente económico de la vigilancia, o otros factores, porque si los pescadores están de acuerdo en que se haga y el otro, dijéramos, lo único que conlleva es una vigilancia, no entiendo por qué otros factores pueden influir para que no se hayan hecho ya más reservas en esta zona. El único factor es el económico. El económico de la vigilancia. Sí, el coste de poner un barco que tiene que, en el caso de Anaga, por ejemplo, tiene que superar la Mancha, la zona de la Mancha, que es el mar muy fuerte, tiene que estar preparado para pasarlo en cualquier momento. Eso tiene un coste inicial alto, luego tiene que tener una tripulación que lleva unos sueldos y el barco lleva un mantenimiento. El coste inicial es alto por el barco. Luego el mantenimiento no es, son sueldos básicamente y lo que gasta el barco. ¿Qué ocurre? Que cuando se plantean las de la Gomera en el norte y en el sur, las de Anaga, etc., en el momento en que la ciencia esto lo tiene claro, todos los días se publican artículos diciendo que si no hay reserva integral la conservación no funciona. Todos los días, todos los días. Ayer mismo se publicó un artículo buenísimo de un equipo neozelandés. Yo no encuentro otra que la económica. Es verdad que ahora los que piden crear reservas son los pescadores profesionales. Y los recreativos, que es la flota que ha crecido de manera exponencial, se suelen mostrar contrarios. Contrarios no a la reserva, sino a que en la parte de amortiguamiento en el diseño, es decir, el primer sitio donde se puede pescar de manera suave, solo pueden pescar los profesionales. Esa es la reticencia que ponen. Los recreativos, flota que en Tenerife ha aumentado de una manera tremenda. No así la profesional. La flota profesional está mantenida e incluso ha disminuido. Pero la recreativa ha aumentado mucho. Sí, pero que es verdad que tú planteas y una reunión en Madrid también con los auxiliares para el tema con el programa, y ellos tenían como uno de los problemas era el coste, que suponía lo que tú dices, pero que yo creo decir que... Es que tiene una lista enorme. Sí.
una en Palamón, luego está la de La Gomera, a medida que se fueron entregando las solicitudes. Pero es que lo que también no puede decir es que los beneficios a la pesca son importantes, y yo lo que tengo es que realmente, aparte ya de museo y de estas cosas que van a musear, que puede ser una cosa añadida, es que la producción aumenta y el área que estamos de amortiguamiento, ahí la pesca como que se eleva potencialmente, por lo cual es un recurso de... No solo eso, el museo evidentemente genera, el poner en valor una biodiversidad bien conservada genera un atractivo enorme para el museo. Eso se ha conseguido en las reservas, en casi todas, menos aquellas que estén muy lejanas, etc., ¿no? Pero después, no solo el museo pues lleva una serie de cosas, apartamentos, hoteles, gasto de hotel, comida, se valora más el pescado, alcanza más el precio, etc. Todo es una cadena. La pesca se ve súper favorecida en el entorno, y no solo en el nivel de captura y en la calidad de esas capturas, sino incluso en lo social. Fíjate, hay personas que antes pescaban 5 días, pescadores profesionales que pescaban 5 días, y ahora capturan lo mismo en 3 días, en la zona de amortiguamiento y en el entorno, con lo cual les permite venir antes a casa. A lo mejor en lugar de venir a las 5 de la tarde vienen a la 1, se toman una cerveza en el bar, lo digo porque yo me tomaba una cerveza con alguno de ellos, y a continuación se van a comer con su familia. O sea, mejora hasta la vida familiar de las personas. El problema es solo económico, es que tiene una lista enorme, porque la pesca profesional ha visto que es su única alternativa para poder luchar contra ese crecimiento brutal de la flota recreativa. En este caso, porque en esa reunión con el Ministerio del Consejo de la Reglamentación Joaquín Bettencourt se comprometió a que el Cabildo asumía esa acción. Pero fue en plena crisis económica. Todo esto se paró en el año 2007. Cuando empezó la crisis se paró todo. Tenían una lista enorme. Ya te digo que ahora son los profesionales los que piden eso, porque se ven arrinconados. Y los recreativos, mostrándose de acuerdo con que existan esos espacios protegidos, porque a ellos también les beneficia, la pega que ponen es que en la primera zona que se puede pescar, cercana a la zona de máxima protección, que es donde hay una biodiversidad extraordinaria en todos los sentidos, si bien, como viste, no siempre queda cubierta toda la biodiversidad de una isla, es normal, ahí ellos quieren pescar también. Entonces yo solo tengo el argumento de que la pesca recreativa no suministra al mercado, el que suministra al mercado es la profesional. La pesca recreativa hay que considerarla como la caza, y hay que establecer unas normas tipo caza. Bien, yo creo que lo damos. ¿Alguien quería preguntar? Pero vamos a dejarlo para después.